control de este video debido a que el material original era muy malo. A continuación, le presentaré la mejor versión de esta actividad. Tome asiento y disfrútelo. Novela de la Revolución Mexicana. Antecedentes de la novela de la Revolución y movimiento revolucionario. Tuvo antecedentes en algunas obras aparecidas a finales del siglo XIX o a principios del actual. Entre ellas están La Bola, 1887, Tomochic, 1892, La Parcela, 1898, La Venganza de la Gleba, 1905. Pero si tales son las obras precursoras, otras muy curiosas fueron, además de la base histórica, las causas de la aparición del género. Mariano Azuela había publicado desde 1915 su novela Los de Abajo, recogida en libro en 1916. Es un oscuro folletón de El Paso, Texas, y nadie había advertido con suficiente publicidad su significación y su importancia. Pero en 1924, y en el curso de una polémica relacionada con el asunto, Francisco Monterde señaló la existencia de aquella obra que recurría por primera vez al tema de la revolución. Año más tarde, algunos interesados, nuestros novelistas, en la veta tan rica que se les proponía, comenzaron a publicar casi ininterrumpidamente desde 1928 hasta una década más tarde, una abundante serie de obras narrativas a la que vino a denominarse como novela de la Revolución. Algunas de sus características son las siguientes. Son relatos autobiográficos. Predominio de la acción, el ritmo vertiginoso que no presenta ni morosidad ni monotonía. El carácter épico y el fondo de afirmación nacionalista. En opinión de muchos críticos, la novela de la Revolución no fue literaria revolucionaria, porque sus autores mostraron casi siempre los peores aspectos de la guerra: la violencia, la crueldad, el crimen, la rapacidad e ignorancia de las masas, casi siempre los peores de la guerra, y la ambición y oportunismo de los dirigentes. Si esto es una limitación, es preciso tomar en cuenta su valor como literatura que expresa lo popular y que representa el comienzo de otras modalidades novelísticas. Por parte, el valor de estas novelas lo manifiesta el hecho de saber traducir a casi todas las lenguas. También algunas obras importantes fueron La Bola, de Emilio Rabasa. La Bola es la primera novela de Emilio Rabasa. La Bola narra el inicio de la carrera política de Juan Quiñones de San Martín de la Piedra, al verse involucrado en La Bola, un levantamiento armado que dirige Mateo Cabezudo para derrocar el jefe político del pueblo. Emilio Rabasa Estebanal fue un abogado, escritor y político mexicano. Estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, titulándose en 1878. Tomochic, de Heriberto Frías. Es el relato verídico de la rebelión, a finales del siglo XIX, de los tomoches, unos indios calificados de salvajes e indominables, pero cuyo único deseo es la libertad de decidir su destino, sus creencias políticas y religiones y su vida. Heriberto Frías Alcocer fue un militar, periodista y novelista mexicano caracterizado por el interés social y la crítica política, social y económica de sus escritores, testigos y críticos de excepción del Porfiriato y la Revolución Mexicana. La Parcela, de José López Portillo Rojas. Cuenta la historia de Pedro Ruiz y Miguel Díaz, dos terratenientes que se disputan la propiedad de un terreno en los límites de sus haciendas. Alrededor de este hecho se narran distintas escenas de la vida en el pueblo de Citala.
José López Portillo Rojas fue un escritor y político mexicano y padre del historiador José López Portillo y Weber y abuelo del presidente de México José López Portillo y Pacheco. La venganza de la gleba de Federico Gamboa. Federico Gamboa Iglesias fue un escritor y diplomático mexicano. Se le ha considerado como uno de los mejores máximos exponentes del naturalismo en México. Concepto de la novela de la revolución. Este tipo de novela surge en el conflicto armado en 1910. Se inspira en la lucha revolucionaria. Los primeros novelistas fueron testigos de algunos acontecimientos o incluso llegaron a participar en la lucha armada. Los novelistas constituían este movimiento literario como una reflexión que criticaba la nueva realidad. Las características de la novela de la revolución tienen un carácter épico social, ya que criticaban, como se decía anteriormente, la realidad que se vivía en ese momento. Tenían una prosa dinámica, tendían a ser un alegato personal o la defensa de posiciones partidarias, por lo que asumía una condición de autobiografía. Es una narrativa donde los personajes narraban cómo vivían, cómo se sentían, cómo estaban viendo esa realidad en ese entonces. Comenzaremos con algunos de los autores más relevantes en esta época. Mario Osola. Nació en 1973 y murió en 1952. Fue un escritor mexicano, el iniciador de la llamada novela Revolución Mexicana, y fue uno de sus más principales exponentes. Escribió una novela llamada Los de Abajo en 1915. Fue reconocida más por los hechos que narraba que por la manera en que fueron narrados. Fueron explicados con gran claridad y tenía una innegable denuncia social y una oposición a la dictadura de Huerta. Continuamos con Martín Luis Guzmán. Nació en 1887 y murió en 1973. Fue un escritor mexicano. También fue uno de los mayores exponentes de la llamada novela de la Revolución Mexicana. Estudió en la Universidad Nacional. Se unió al movimiento revolucionario iniciado en 1910. Sirvió como coronel en las fuerzas de Pancho Villa, pero tuvo que exiliarse en Madrid y Nueva York. Esto dio origen a dos grandes obras, El águila y la serpiente en 1928. Famoso por la profundidad con la que describía las personalidades con quienes trató en esa transformación nacional. Y el segundo, La sombra del caudillo, en 1929. En esta novela denunciaba la corrupción emanada de la gesta revolucionaria que se vivió. Continuamos con José Vasconcelos. Nació en 1882 y murió en 1959. Fue político, pensador y escritor mexicano. Fue partidario de la Revolución Mexicana. Participó en el movimiento maderista como uno de los 4 secretarios del Centro Antirreeleccionista de México. Su obra más reconocida fue Ulises Creo, que se fue escrita de manera autobiográfica. Ulises Creo fue inspirada tenía una referencia de Ulises de la Odisea, con el cual el mismo Vasconcelos se comparaba por el tema del exilio de su patria. Seguimos con Emilio Abreu Gómez. Nació en 1894 y murió en 1898. Se narraba en 3 grandes bloques: Hombres del Norte, Fusilados y En el Fuego. Cada uno constituía episodios cortos y personajes con sus respectivas características. Continuamos con Mauricio Magdaleno. Nació en 1906 y murió en 1986. Desempeñó cargos en la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación Pública y dirigió el programa de la Radio Nacional. Estudió en Aguascalientes, diputado y senador de la Academia Mexicana de Lenguas. Su obra más relevante, por la que fue más conocida, fue El Resplandor, publicada en 1937. En esta obra trata de la idealización barata que tenían del indígena, sino como un resultado de un proceso de ignorancia y abusos que ellos mismos vivían. Con Gregorio López y Fuentes. Él nació en 1994 y murió en 1966. Fue un escritor mexicano. Incursionó en la novela, poesía, periodismo y crónica de la Revolución. Empezó a escribir a la edad de tan solo 15 años. La más relevante fue El Indio en 1937. Se convirtió en la conciencia del movimiento, puesto que expresaba condiciones artísticas y la propagación que tuvo en el nacionalismo, reivindicando la cultura popular.
así como la preocupación que tenía sobre la realidad del mundo indígena y mestizo que había permanecido olvidado tras siglos de dominación. Con este último autor terminamos lo que sería la participación de algunos novelistas en el movimiento revolucionario. La narrativa a partir de 1940. ¿Qué sucede en los años 40 del siglo XX? Sucede que la narrativa hispanoamericana se renueva y se enriquece fuertemente. Esta renovación se explica por dos causas históricas. Durante estos años, los países hispanoamericanos viven una época de importantes transformaciones sociales y económicas. Queda atrás definitivamente el mundo rural postcolonial, a la vez que las grandes ciudades experimentan cambios espectaculares. Causas literarias. Los escritores han asimilado los procedimientos técnicos de los grandes novelistas europeos y norteamericanos de la primera mitad del siglo XX, así como las propuestas vanguardistas, en especial las del surrealismo. Se incorporarán a la narrativa hispanoamericana nuevos temas: el mundo urbano, los problemas existenciales, la irrupción de lo imaginativo en la realidad inmediata. Entre 1940 y 1960 conviven diversas tendencias en la narrativa hispanoamericana. La narrativa metafísica, de Jorge Luis Borges y José Lezama Lima. La narrativa de corte existencial, de Juan Carlos Onetti. La novela de la Revolución Mexicana culmina con Juan Rulfo. Novela corta. Logra crear un universo propio en el que personajes solitarios y angustiados deambulan por un paisaje desolado para tratar los temas centrales que preocupan al hombre, siempre con un estilo sobrio que incorpora numerosas novedades técnicas. El realismo mágico o lo real maravilloso, del cubano Alejo Carpentier o del guatemalteco Miguel Ángel Asturias. En su búsqueda de la nueva identidad americana, los narradores funden la realidad social y política con lo fantástico, lo mítico, lo legendario o lo alegórico. Características. El autor se preocupa por el desarrollo de las estructuras narrativas y tiene una experimentación lingüística con diversas causas y efectos. Hay una insistencia en el derecho del autor a crear ficciones. Importancia de lo histórico-social. Alternancia entre la novela épica de gran aliento y, por el contrario, obras extremadamente intimistas. Rechazo de la moral burguesa y de ciertos comportamientos. Tendencia a unir diferentes géneros literarios bajo la forma de la novela. Gran variedad de fórmulas narrativas. Ruptura de la línea argumental y el descoyuntamiento de la narración lineal para construir verdaderos rompecabezas temporales. Clasificaciones de la narración a partir de 1940. Novela política. Recoge problemas sociales y políticos y denuncia dictaduras y encarcelamientos. Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de la Literatura con El Señor Presidente en 1946, critica la dictadura. Novela histórica. Pretende descubrir los enigmas históricos del continente americano para indagar en sus orígenes, sus señas de identidad. Destaca Miguel Mujica Lainez con Bomarzo en 1962. La novela psicológica y existencial. Profundiza en la intimidad del hombre moderno. Son novelas urbanas, cuyos protagonistas se preguntan por el sentido de la vida. Pertenece a este grupo Ernesto Sabato, con El túnel, 1940. La novela fantástica. Combina elementos de magia, creencias populares y hechos extraordinarios o sobrenaturales, con sucesos posibles en la realidad. Juan Rulfo anticipa el realismo mágico en su novela Pedro Páramo de 1955. Narrativa cristera. La literatura cristera se enfoca en el conflicto y la persecución religiosa, impuesta por el presidente Plutarco Elías Calles a mediados y a finales de los años 20, por lo que, en general, ha adquirido más valor documental que artístico, aunque en algunos casos el valor documental se ve disminuido por la pasión del autor. Literatura indigenista. La literatura indigenista es una corriente literaria que trata sobre los indígenas de América Latina y sus problemáticas. Literatura del petróleo. La literatura del petróleo trata de manera realista las implicaciones sociales, políticas y económicas de esta industria. José Rubén Romero fue un destacado escritor político mexicano. En cuanto a sus escritos, se dedicó especialmente a los géneros poesía y novela. Un lenguaje sencillo y preciso, donde el humor y la ironía fueron rasgos complementarios para contrastar las historias. Agustín Delgadillo, escritor y político mexicano, cuya obra destacó principalmente en el desarrollo de géneros literarios como novela, ensayo y cuento. Textos se caracterizaron por ser realistas, además ha sido considerado como uno de los padres de la narrativa moderna de su país. Los escritos de Yáñez fueron concebidos bajo la influencia de varios intelectuales europeos, lo que significó que tuvo rasgos vanguardistas. El autor manejó un lenguaje de calidad y lo suficientemente expresivo como para atraer a los lectores y a la crítica literaria de la época. Juan Rulfo
Fue escritor, fotógrafo y guionista mexicano. La obra de Rulfo se caracterizó por plasmar de manera certera y a la vez fantasiosa algunos hechos asociados con la vida del campo y los acontecimientos posteriores a la Revolución Mexicana. De ahí que su trabajo estuviera vinculado a la generación del medio siglo. El haber incluido a Rulfo dentro de la generación del medio siglo o generación del 52, etapa de transición de lo rural al urbano, significó también que fuera parte del fenómeno llamado boom latinoamericano. Es decir, su obra fue dada a conocer por toda Europa y el mundo entero. Carlos Macías, escritor y diplomático mexicano, que ha sido considerado como uno de los intelectuales más relevantes de su nación. Fue abundante y se repartió en varios géneros, entre ellos destacó el ensayo, novela y cuentos. Se caracterizó por estar dentro del modernismo, también por desarrollar y profundizar en temas relacionados con la historia y la sociedad de México. Su vida transcurrió entre la literatura y la política. Se desempeñó en varias ocasiones como representante del gobierno mexicano en el exterior, y su faceta como escritor la ejerció hasta el final de su vida. Sus obras más conocidas fueron Aura, Terra Nostra y La región más transparente. Narrativa de la onda. Fue un movimiento literario surgido en México durante la segunda mitad de los años de 1960. ¿Por qué la onda? Ocurrió que los jóvenes, sobre todo los adolescentes capitalinos de la década de los 60, usaron como muletilla la palabra onda. ¿Qué onda? ¿Cuál es la onda? Agarra la onda, etc. Eran expresiones para referirse a cierta pertenencia a un estatus determinado, a algún estado de ánimo, a la correspondencia de una frecuencia, a la comunión de ideas y actitudes de toda una generación. Fue Margot Glantz quien bautizó como literatura de la onda a la narrativa producida por José Agustín. Las principales características de la narrativa de la onda fueron la rebelión juvenil, la libertad sexual, el consumo de drogas y la afición por la música, principalmente por el rock y el pop. También el uso del lenguaje cotidiano como el de los jóvenes de la clase que retrataban, y narraciones sobre los problemas de los jóvenes de México. Movimiento del 68. Fue un hecho histórico asociado con la literatura de la onda. Estuvo formada por jóvenes que pretendían una ruptura con la literatura tradicional a través de un lenguaje más abierto y franco. Trataban de hablar con la verdad. Los jóvenes hablaban acerca de la repugnancia que sentían hacia el gobierno, la guerra de Vietnam, drogas, sexo y rock and roll. El movimiento estudiantil surgido en México comenzó el 29 de julio de 1968. La fuerza pública entró y tiró la puerta del edificio de la Escuela Nacional Preparatoria. La prepa tuvo como respuesta marchas y manifestaciones. El 2 de octubre de 1968, los estudiantes se encontraban en un mitin en la Plaza de las Tres Culturas cuando los militares y policías llegaron y asesinaron a más de 300 personas, entre ellos estudiantes, maestros y civiles. Las Olimpiadas que se llevarían a cabo en el país estaban próximas, por lo que el gobierno trató de reprimir los movimientos estudiantiles. A este suceso histórico es al que llamamos la Matanza de Tlatelolco. Autores y obras de la época. Actor: Juan José Arriola. Nació en 1918 y murió en 2001. Estudió en la Escuela Teatral de Bellas Artes. Recibió distintos premios, entre ellos el Premio Nacional de Lingüística y Literatura de 1976. Su obra La Feria, que se publicó en 1963, trata sobre los sucesos del pueblo de Zapotlán. Está escrito en fragmentos y no tiene un personaje principal. Autor: José Agustín Ramírez. Nació en el año de 1944. Cursó los estudios de Letras Clásicas, Dirección Cinematográfica, Actuación y Composición Dramática. Su obra La tumba, publicada en 1964, narra la vida de un joven de 17 años quien bebe alcohol y se burla de sus maestros de preparatoria, de su familia y de él mismo. Otra de sus obras, llamada De perfil, publicada en 1966, trata de las andanzas de un adolescente, quien está a punto de entrar a la preparatoria. Él no sabe lo que quiere en su vida y no le interesa. Lo único que le preocupa es no tener cigarros. Autor: Gustavo Sáenz. Nació en el año de 1940 y murió en el año de 2015. Narrador, ensayista y guionista mexicano.
Su obra Gazapo, publicada en el año de 1965, narra la vida de un grupo de amigos que tienen en común no estar de acuerdo con los modos de ser de los adultos y actúan en consecuencia. Escuchan rock y leen libros extranjeros y comienzan su relación con el sexo, el alcohol y drogas. Autor: Rosario Castellanos. Nació en el año de 1925 y murió en el año de 1974. Narradora y poeta mexicana. Su obra principal, Ciudad Real, publicada en el año de 1974, trata sobre la opresión a las culturas indígenas. Autor: Paco Ignacio Taibo II. Nació en el año de 1949. Es escritor, político y activista sindical, participante del movimiento estudiantil del 68. Su obra, Algunas nubes, publicada en el año de 1985, narra la historia de un hombre que contempla absorto las nubes en una playa sinaloense. Intenta digerir el haber matado a un hombre. Boom latinoamericano. En sí, el estallido de lo contemporáneo. Se entiende un fenómeno literario y editorial que tuvo lugar entre las décadas de 1960 y 1970, cuando las obras literarias de un conjunto de jóvenes escritores latinoamericanos fue ampliamente distribuida y apreciada en Europa y gran parte del mundo. Las características de este gran fenómeno literario son: el boom fue un fenómeno esencialmente editorial y centrado sobre todo en el género de la novela. El boom ha sido criticado por consistir en su totalidad de escritores varones. Sin embargo, esto solo fue en el auge, ya que después de esta década, muchas mujeres empezaron a escribir con las características de este fenómeno literario, lo que dio lugar a grandes historias escritas por mujeres. Además, en su mayoría provenían de sectores ilustrados y universitarios de la sociedad, básicamente niveles altos, al que no cualquiera podría llegar, con un importante acceso a la cultura universal. Los temas y personajes corresponden a la realidad latinoamericana, representando problemas sociales y políticos de nuestra sociedad, describiendo al hombre y la mujer común de Latinoamérica, planteándolo de una mejor manera las cosas de la vida, obviamente latinoamericana. Otro punto, siendo la característica principal de este fenómeno, es que una novela de ficción total y otra de realidad total se juntan, se mezclan, dando paso al realismo mágico, a ser la corriente literaria por excelencia de este fenómeno literario. Otro punto muy importante de este fenómeno es la narración, ya que viéndolo desde varias perspectivas, se pueden crear tramas atravesadas, desordenadas en el tiempo cronológico, empleo de técnicas cinematográficas como el flashback, el cual consiste que una persona está en el presente, sin embargo recuerda cosas del pasado. Los géneros literarios que predominaron durante el fenómeno del boom latinoamericano fueron la novela, narración extensa en prosa, que desarrolla de forma más completa la descripción de los personajes y los espacios geográficos. El cuento, narración breve, que desarrolla de forma sintetizada una historia de ficción. Isabel Allende siempre ha tenido una estrecha relación con el periodismo, ha publicado gran cantidad de artículos en prensa y ha participado en revistas y canales de televisión. Su obra se caracteriza por el llamado post-boom, o que se identifica por una escritura realista aunque con connotaciones mágicas, de fácil lectura con referencias claras en la cultura local. En su obra Cuentos de Baluna fue variada, en ellos hay enamorados, amantes, venganza, solidaridad, etc. Una temática amplia. Una de sus características es que con ellos nos describen la vida e ilusiones de todo el continente americano. Guadalupe Amor, o como la solían llamar sus amigos, Pita, empezó a la nada tierna edad de 27 años, tomó su lápiz de cejas y en una servilleta de papel, artículo impensable en su casa materna, empezó a escribir lo que ella sentía. Yo soy mi casa. De allí por la vía corta tomó el mundo por asalto, Centro y Sudamérica, España y el resto de Europa, celebrando su obra y su presencia. Se trata de la mayor cultivadora del soneto, la décima y la lírica en la poesía del siglo XX en México.
La temática de Décimas a Dios es la experiencia religiosa que ha marcado con gran fuerza la evolución poética de Guadalupe Amor. Sus décimas fluyen a lo sagrado y tienen la factura de una forma clásica de la tradición poética en la lengua española. Miguel Ángel Asturias, en Guatemala en 1933 ejerció la docencia universitaria. Su obra se inserta en la vanguardia literaria y abarca géneros diversos. Una de sus obras, Los hombres de maíz, gira en torno al conflicto que se desencadena entre una comunidad indígena tradicional y los invasores ladinos que buscan transformar el cultivo del maíz en una empresa comercial, algo no tan fuera de lo común en el ahora. Se caracteriza por estar muy cerca de las historias que se encuentran en el folclore y los mitos obras, y algunos de los elementos que tradicionalmente se asocian en la forma de ficción. Julio Cortázar se desempeña como profesor rural en la provincia de Buenos Aires y logra gran popularidad con sus dos primeras publicaciones. Dentro de las características esenciales de su obra podemos destacar la utilización de herramientas representativas del siglo XX. Rayuela, la novela o antinovela como la llamó el autor, por la originalidad en la forma de plantear el argumento. Su temática un tanto surrealista, de hecho sería simplista afirmar que la novela simplemente narra fragmentos de la vida de Horacio Oliveira. Algunas de las características de Rayuela son que no existen las fronteras entre lo real y lo imaginario, aunque estos mundos no se mezclan, simplemente coexisten, y el lector no tiene ningún indicio cuando pasa de uno al otro, algo confuso en sí. Yolanda Vargas Dulce, periodista, cantante, escritora, madre de familia y empresaria, fue en su momento una de las mujeres más leídas en el país. Su obra se caracterizaba por las historietas llenas de humor como de aprendizaje e ilustraciones que hasta el día de hoy están presentes. La historia de Memín Pingüín trata sobre las aventuras de Memín, válgame la redundancia, y sus entrañables compañeros. Se caracteriza por la trama del cómic, ya que se maneja en forma similar a una telenovela, pues al final del cómic no se cierra la trama, dejando el letrero "continuará", invitando al usuario a comprar la siguiente revista. Laura Esquivel, cuando tuvo edad, se dedicó a estudiar teatro y creación dramática para el Centro de Arte Dramático, inclinándose a la especialidad de teatro infantil. Su obra se caracteriza por su sencillez al escribir y la delicada función que crea de lo tradicional como comidas y remedios caseros con lo maravilloso del realismo mexicano. Como agua para chocolate, trata de la historia de los amores y relaciones que tenía su protagonista Tita con respecto a su familia y a su novio. Se caracteriza porque está vista desde el punto de vista de las recetas tradicionales y la cocina mexicana de principio de siglo, algo que jamás imaginaríamos que pudiera combinar, pero combinó. Elena Garro comenzó a formarse en filosofía y letras. Posteriormente inició su formación en letras españolas, pues desde temprana edad había manifestado su capacidad y habilidad para la escritura. La obra de Garro abarcó diferentes géneros literarios, entre los que destacaron la poesía, la novela, el cuento y el ensayo. El Anillo, una de sus obras, se trató de la temática de una familia que, además de vivir en la miseria extrema, padecía los maltratos y las ofensas del padre, algo muy común en la actualidad. De hecho, se caracterizó por poseer un lenguaje claro, preciso y expresivo, que básicamente es el estilo de Garro. Francisco Hinojosa, cuando era niño, extrañamente no se dedicaba a leer nada relacionado a obras literarias, pero sí le gustaba leer historietas y caricaturas, que mucho luego sería la principal influencia e inspiración para sus obras literarias. Su obra consta de ensayos, narrativa entre otros, y cuentos para niños y jóvenes. A golpe de calcetín, trata de un niño que vende periódicos en la calle para ayudar a su familia con los gastos, algo bastante actual al día de hoy. Se caracteriza porque tiene muy marcado el estilo de Hinojosa, ya que es un libro que te pone a pensar y reflexionar, tal vez incluso fuera de lo común que suelen leer los niños y jóvenes. Jorge Luis Borges fue un escritor argentino considerado uno de los máximos exponentes de las letras argentinas, hispanas e incluso mundiales del siglo XX. Su obra, compuesta de cuentos, poemas y ensayos breves, manifiesta un altísimo nivel de erudición. Borges supo llevar al terreno de la ficción sus obsesiones especulativas acerca del tiempo, la identidad, el recuerdo, el sueño, la inmortalidad, etc. La temática de su obra Aleph es la percepción del mundo, el tiempo y todos los alrededores. Se caracteriza por el suspenso y esto a su vez atrapa la atención del lector. De hecho, para entender el mensaje es primordial entender el título. Desde el comienzo del cuento, Borges capta nuestra atención y crea una necesidad de continuar leyendo. En pocas palabras, no te aburres.
Mario Vargas Llosa pasa su infancia entre Bolivia y Perú y al terminar sus estudios primarios colabora en los diarios La Crónica y La Industria. Su obra se caracteriza por la experimentación técnica y la innovación estilística narrativa. De hecho, en la obra En la ciudad y los perros, la temática de la historia es la rudeza y el abuso que conlleva la vida militar y cómo debido a diferencias en rango se da lugar a humillaciones inevitables. Algunas de sus características son, por ejemplo, que se desarrolla en una escuela militar, microcosmos que es al mismo tiempo centro de enseñanza, cuartel y cárcel, que representa la sociedad en miniatura. Gabriel García Márquez, después de escribir muchas de sus novelas más celebradas, siguió siendo columnista y reportero. Sus obras, clasificadas en el género del realismo mágico, mostraron un mundo caribe y bíblico a la vez, un mundo mítico de matriarcas, militares melancólicos, mujeres bellas que se elevan por los cielos y hombres que esperaban toda la vida por el amor de su vida, algo que ya no se ve. La temática de 100 años de soledad es el realismo mágico, básicamente una de las características del boom. Caracteriza por utilizar una narración exagerada del entorno, más la narración creíble de acontecimientos increíbles. A esto se les conoce como el realismo mágico. Elena Poniatowska no solo ha sido reconocida por sus obras literarias, también por su trabajo periodístico y su compromiso político. De hecho, nació con el título de una princesa. Vaya dato curioso. Su obra Todo empezó el domingo. Básicamente la temática es de una crónica semanal en el suplemento dominical del diario Novedades. Las crónicas de Elena se caracterizan por ser apuntes incisivos, divertidos, plenos de gracia formal, que transmiten alegría y la curiosidad. Rodolfo Usagli siempre manifestó su atracción por las artes y la literatura, así que durante un tiempo cursó estudios en el Conservatorio Nacional de Música. Su obra estuvo enfocada en el desarrollo del teatro moderno y de vanguardia. De hecho, una de sus obras, Corona de Luz, quiere expresar la evolución sobre la marcha de un hecho histórico de los principios de la colonia que gira alrededor de la Virgen de Guadalupe y de sus consecuencias. Esa sería la temática. Algo que la caracteriza es que el autor llama su obra comedia antihistórica y traza en dos sustanciosos prólogos la línea de pensamiento que lo llevó a escribirla, los caminos de la historia y los caminos de la creación. Una cuestión que tenemos muchos. Juan Villoro estudió la licenciatura en Sociología en la UNAM, de hecho ha dado clases de literatura en la misma. Su obra está compuesta por los originales e interesantes interpretaciones tanto de la realidad como de la ficción, por la prosa clara y fluida y por la importancia que recibe la figura del narrador. Una de sus obras, La noche navegable, las historias del libro están centradas en la adolescencia y las anécdotas relatan la tensión que uno enfrenta ante los ritos del paso de la juventud. Esta sería la temática. Una de sus características es que los relatos transmiten una gran inocencia y es inevitable sentirse identificado con los personajes, quedando la sensación de que ese libro ya lo vivió uno. ¿Coincidencia? No lo creo. Y eso fue todo acerca del boom latinoamericano. Muchas gracias, maestra, por prestarnos un poco de su atención.